Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto, la verdad, bastante radical. Hablamos de la idea de que las leyes fundamentales de una nación, su constitución, se puedan revisar y mejorar. ¿Cómo? Pues usando un sistema inspirado en la tecnología blockchain. La pregunta es, ¿podría ser esto de verdad la herramienta de gobernanza que necesitamos para el siglo XXI? A ver, para que nos hagamos una idea, pensemos en una constitución como si fuera el sistema operativo de un país. Y claro, como cualquier software, con el tiempo puede tener fallos, puede tener, bugs que necesitan ser corregidos para que todo funcione bien. La gran pregunta aquí es, ¿cómo se audita el código fuente de todo un país? Claro, para poder entender la solución que se propone, primero tenemos que tener muy claro cuál es el problema de base. Y según este planteamiento, el problema es una grieta bastante seria en los cimientos mismos de los estados modernos. Y es que, si nos fijamos, esto no es algo que pase en un solo sitio, es un patrón global. Las constituciones, que son al final el esqueleto sobre el que se construye todo, muchas veces se quedan atrás. No pueden seguir el ritmo de la sociedad, de la tecnología, de la economía. ¿Por qué? Pues porque los mecanismos para ponerlas al día son lentísimos. Se acaban metiendo en líos políticos y, ojo, esto es lo más importante, casi nunca hay una revisión técnica que sea de verdad externa e independiente. Y esto nos lleva al meollo de la cuestión. Al final, ¿qué pasa? Pues que el mismo sistema que necesita esa evaluación es el que se encarga de hacerse la revisión a sí mismo. Es literalmente como pedirle a un programa informático que encuentre y corrija sus propios errores sin ninguna ayuda de fuera. El resultado es un conflicto de interés que está metido en la propia estructura del sistema. Vale, y entonces, ¿cuál es la solución que se pone sobre la mesa? Pues aquí entra The Crack Chain. Y que quede claro, no estamos hablando de otra comisión política más ni de un nuevo tribunal, no. Esto se presenta como una categoría de herramienta para la gobernanza, completamente nueva. Esta es la definición, digamos, oficial, y es importante desgranarla. No se habla de política, sino de un sistema, de una función. Las palabras clave aquí son revisión estructural, descentralizados y nodos profesionales. ¿Qué son los nodos? Pues básicamente equipos de expertos independientes repartidos por el mundo. Lo que hace el sistema es analizar la arquitectura de la ley, su esqueleto, no si una ley es de izquierdas o de derechas. Y ojo que esto es fundamental para entender de qué va esto. The Crack Chain no emite sentencias, no impone castigos, no es un supergobierno mundial ni nada por el estilo. Hay que imaginárselo más bien como un laboratorio de ingeniería o una consultora de diseño de sistemas complejos, pero que en vez de analizar un puente o un software, analiza la ley fundamental de un país. Hay una cita que creo que lo resume a la perfección. Dice que es una arquitectura de pensamiento aplicada a sistemas reales. O sea que no es solo una herramienta y ya está. Es una forma totalmente nueva de pensar sobre cómo construimos y, sobre todo, cómo mantenemos las reglas más importantes de una sociedad. Es una metodología, una arquitectura. Bueno, vale, el concepto más o menos está claro. Pero la pregunta del millón es, ¿y esto cómo funcionaría en la vida real? Vamos a pasar de la teoría a la práctica y a ver cómo se aplicaría en un caso concreto. El proceso parece bastante claro y lo interesante es que se basa en la competencia técnica. Primero, un país decide que necesita una revisión a fondo y saca una licitación internacional abierta a todo el mundo. Después, distintos equipos de expertos, o sea, los nodos, presentan sus propuestas técnicas para hacer ese trabajo y finalmente se elige la mejor propuesta, la más solvente, y arranca la auditoría. Y al final de todo el proceso, ¿qué es lo que se entrega? Pues no es un veredicto de culpable o inocente. Lo que se obtiene es un informe puramente técnico. Un documento con análisis de coherencia para ver si unas partes de la Constitución chocan con otras, proyecciones de impacto y, lo más útil, sugerencias muy concretas para mejorar la estructura general. O sea que el cambio de enfoque es total. Aquí el objetivo es encontrar soluciones a problemas estructurales, optimizar el sistema para que funcione mejor. No se trata de buscar culpables ni de imponer sanciones a nadie. Es, como decíamos, ingeniería, no un juicio. Muy bien, ahora vamos a meternos un poco en las tripas del sistema, porque lo que de verdad lo hace diferente es su diseño descentralizado y el hecho de que se centra en la experiencia, en el conocimiento que se puede demostrar. Entonces, ¿quiénes son exactamente estos nodos constitucionales? Pues es importante entender que no son políticos ni activistas, son profesionales acreditados. Expertos en derecho constitucional, sí, pero también en economía, en sistemas digitales, gente con una trayectoria que se puede comprobar. No están ahí por su ideología, sino por su competencia técnica. Se les elige por lo que saben hacer, no por sus opiniones.
Y aquí llegamos a una de sus mayores fortalezas, sin duda. Como es una red descentralizada de profesionales, no hay una oficina central, no hay un director general. Esto es clave porque elimina el punto único de fallo. Si un nodo falla o es presionado, el sistema sigue funcionando. Es un sistema resistente por diseño porque su fuerza no depende de una sola persona o de una única institución. Como se puede intuir, la inspiración conceptual de todo esto viene del mundo de la tecnología blockchain. Se toman prestados principios como la transparencia, que significa que todo el proceso tiene que ser público, la trazabilidad, para que cada paso deje un rastro que se pueda seguir, y por supuesto la descentralización, para que el poder no se concentre en un único punto. La idea es aplicar todo esto a la gobernanza. Pero claro, una idea tan ambiciosa, tan rompedora, evidentemente no está libre de riesgos. Sería ingenuo no pensarlo. Así que es fundamental poner en una balanza el enorme potencial que tiene y, por otro lado, los peligros que también podría traer. En esta tabla se ve muy claro el contraste. Por un lado, el potencial es brutal, constituciones más coherentes, con menos ambigüedades, más estables y, sobre todo, mejor adaptadas al siglo XXI. Pero por otro lado, los riesgos son serios y hay que tenerlos en cuenta. ¿Cómo qué? Pues el peligro de que el sistema sea capturado por élites o por grandes corporaciones, o que en un país se vea como una intervención extranjera y genere un rechazo total. Pero lo interesante es que el propio diseño ya piensa en estos riesgos y propone formas de protegerse. Y la clave, la palabra mágica aquí, es transparencia radical. Absolutamente todo tiene que ser público. ¿Quiénes son los expertos de cada nodo? ¿Qué metodologías van a usar? ¿De dónde sale el dinero para financiar el proceso? Sin esas garantías, sin esa luz y taquígrafos, el modelo simplemente no se sostiene. Y con esto volvemos a la idea central, que para mí es la más potente de todas. Esto no va de política en el sentido clásico de la palabra. Va de aplicar los principios de la ingeniería estructural, del diseño de sistemas a nuestras leyes más fundamentales. El objetivo es hacerlas más fuertes, más eficientes y sobre todo más resistentes a los problemas del futuro. Al final, todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si el mundo en el que vivimos es cada vez más complejo, más digital y cambia a una velocidad de vértigo, ¿de verdad tiene sentido que las reglas fundamentales que lo organizan todo se queden congeladas en el tiempo? La propuesta de The Crack Chain es en el fondo una invitación a pensar que no solo podemos, sino que quizá debemos empezar a diseñar de una forma mucho más activa el futuro de nuestras propias constituciones.